Trump anunció el fin de la guerra entre Irán e Israel y llamó a todo esto la guerra de los 12 días. La dio por finalizada y anunció también la paz mundial. A raíz de esta noticia, que la tuvimos el día lunes al comienzo de esta semana, vimos a los mercados de Estados Unidos principalmente tener unas subas impresionantes y marcar nuevos máximos históricos. Ahora, ¿los rendimientos en el mercado de esta semana tienen que ver con el anuncio de Trump o en realidad tienen que ver con otras cuestiones? Vamos a hablar de este tema en la introducción y como siempre vamos a hacer el análisis semanal. Así que si te interesa, quédate en el video. Buen domingo para todos, ¿cómo están? Traigo una propuesta para todos ustedes, seguidores del análisis semanal, porque es como que se creó una comunidad dentro de la comunidad de gente que sigue mucho el análisis semanal, y lo sé porque me lo dicen en la calle cuando me los cruzo. Vamos a hacer algo nuevo, algo divertido, para desconcertar un poco a la gente de Instagram también. Todo el mundo me dice que siempre ve estos análisis semanales, que yo generalmente los suelo subir 6, 7 de la tarde de los domingos, que los ve tomando mate. Así que todos aquellos que estén viendo este video tomándose unos mates, saquen una foto, que se vea el mate, que se vea bien y que se vea este análisis semanal, que yo me vea de fondo, que salga en la tele, y voy a estar reposteándolos en mi perfil de Instagram. Así la gente de Instagram no entiende por qué está todo el mundo tomando mate mirando un video mío. Vamos a hacer algo divertido. Cópense. Dejo mi Instagram abajo en la descripción y de paso, si no me siguen, ¿qué les cuesta? Que son literalmente las 3 de la mañana del sábado y aquí estamos, firme como rulo de estatua. ¿Vamos a lo nuestro? Trump publicó el siguiente tuit, voy a tratar de leerlo de forma rápida. Irán e Israel acordaron plenamente un alto el fuego, voy a resumirlo, completo y total. La guerra se considerará terminada oficialmente. El fin oficial de la guerra de 12 días será saludado por el mundo. Felicita a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner el fin a la que se debería llamar la guerra de los 12 días. Guerra que podría haber durado años y haber destruido todo Medio Oriente, pero no lo hizo y nunca lo hará. Todo esto lo tuitea Trump el día lunes. Obviamente que el mercado leyó esto como una baja en el riesgo geopolítico a nivel mundial. No solamente era un conflicto que involucraba a Irán e Israel, sino que involucraba también a otras potencias del mundo. Por eso se hablaba mucho de que podría venir la famosa Tercera Guerra. Sin embargo, obviamente, este tuit de Donald Trump trajo bastante tranquilidad al mercado e hizo que se profundice, por ejemplo, la caída del petróleo, que ya el lunes venía bajando antes de que Trump publique este tuit. Los que estábamos siguiendo el mercado veníamos diciendo en los grupos, en Twitter también, che, ¿cómo puede ser que si estamos a las puertas de una guerra el petróleo esté bajando un 5, un 6%? Algo sabe el mercado. Bueno, pocas horas después aparece este tuit de Donald Trump. Siempre el mercado se anticipa a las noticias. Y posterior a este tuit de Donald Trump siguió bajando el petróleo, continuó la baja del VIX y empezó a aparecer nuevamente el apetito del mercado por los activos de riesgo. Podemos decir que este tuit de Trump fue el disparador emocional, pero no el catalizador, bajo mi punto de vista, de toda la suba de esta semana. ¿Por qué? Porque la tensión sigue, no es que la guerra terminó, sigue la tensión. Pero el mercado ya dio una respuesta y reaccionó con un nuevo máximo histórico, como si todo hubiese terminado. Bajo mi punto de vista, el combustible de esta subida vino por otro lado y tiene que ver con la Reserva Federal. Algunos datos medio flojos en cuanto a la economía de los Estados Unidos, dato de IPC núcleo que tuvimos esta semana, también algunos datos de consumo, empezaron a empujar la expectativa del mercado hacia un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para el próximo septiembre de 2025. Vamos a ir obviamente en las pantallas a ver en cuánto está la probabilidad. De hecho, tengo el gráfico ahí atrás para que vean cómo se movió la probabilidad de baja de tasa para una de las próximas reuniones de la Reserva Federal, que va a ser en septiembre. Y también cómo está viendo el mercado la tasa de interés de cara a fin de este año. Estos datos económicos, que no fueron de los mejores, y la inflación de Estados Unidos, que parece continuar a la baja, ayudan a que el mercado espere baja de tasa de interés importante este año. Recuerden que la Reserva Federal anunció que va a haber 2 bajas de tasa de interés este año, pero atado a resultados. No es que va a haber 2 bajas de tasa de interés. Va a haber baja de tasa de interés en base a los resultados que haya en cuanto a inflación, en cuanto a consumo, en cuanto a PBI, porque si esta cuestión de los aranceles entre Estados Unidos y China, que de a poquito se va resolviendo, genera una suba en los precios, lógicamente la Reserva Federal no va a bajar la tasa de interés. Por el contrario, la va a mantener. Pero algunos datos hicieron que ya el mercado tome una posición en cuanto a qué cree que va a pasar con la política de tasa monetaria. Y creo que esto es más fuerte para generar la suba esta semana que el propio tuit de Trump. Creo que el tuit de Trump fue el catalizador de esta suba, pero no el que la hizo perdurar durante todos los días de esta semana. Y obviamente en un contexto donde la expectativa del mercado es que van a bajar 2 veces la tasa de interés este año en lo que queda de este año, favorece muchísimo a la renta variable y a los mercados de los Estados Unidos. Y me parece que el segundo catalizador tiene que ver con, de nuevo, la narrativa de la inteligencia artificial. La suba esta semana estuvo impulsada principalmente por empresas vinculadas a la inteligencia artificial: Microsoft, Nvidia y AMD. Se está empezando a ver una suerte de segunda ola de inteligencia artificial y ya no está tan relacionada al hype de la inteligencia artificial, sino realmente a resultados. La empresa Micron, una de las empresas que fabrica chips para inteligencia artificial, mostró ganancias brutales
brutales. Y debido a estos resultados subió más de un 15%. Y empresas como AMD, Nvidia y Microsoft, que las mencionábamos recién también, subas impresionantes esta semana que las vamos a ir a ver en los gráficos. Bajo mi punto de vista, estos fueron los dos catalizadores más importantes de la suba de esta semana. Obviamente, el mercado no sube por una cosa o por la otra, sino por un conjunto de cuestiones que hacen que la expectativa sea más favorable a un mercado alcista o menos. Pero bajo mi punto de vista, estas dos fueron las más importantes y las que determinaron el nuevo máximo histórico que vimos en el S&P y también en el Nasdaq. Ahora sí, si me acompañan, vamos a las pantallas, vamos a charlar un poquito de las noticias más importantes de esta semana y posteriormente vamos a hacer, como siempre, el análisis técnico. Suscríbanse si les está gustando este video, que a mí me ayuda un montón a seguir haciendo este gran análisis semanal que lo subo todas las benditas semanas para ustedes. Me encanta hacerlo, pero me ayuda un montón su like y su suscripción. Ahora sí, vamos a empezar. Fuerte suba de las reservas del Banco Central. Aumentaron hoy en 646 millones de dólares y alcanzaron los 40.887 millones de dólares. Este es el nivel más alto desde febrero de 2023. Lógicamente, este aumento en las reservas es impulsado por el ingreso de 500 millones de dólares tras la colocación de la segunda serie del Bonte 2030. Es este bono que se suscribe en dólares, que absorbe dólares, genera reservas para el Banco Central y después va a pagar intereses en pesos, con una tasa de interés pactada. Al los inversores comprar estos bonos en dólares, esos dólares entran en las reservas del Banco Central. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, obviamente cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Ahora lo vamos a ver en unos segundos. La noticia de esta semana, el tuit del cese al fuego entre Israel e Irán. Les voy a dejar el tuit acá de Trump en español por si lo quieren leer. Ya seguramente lo habrán visto, no hay mucho más que contar al respecto. El gobierno muestra superávit fiscal, muestra la baja de la inflación, pero no está cumpliendo la meta de reservas que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Si bien el Bonte 2030 que emitieron, que captura dólares como hablábamos hace algunos segundos, el repo que se metió por 2.000 millones de dólares ayudaron a fortalecer las reservas, todavía estamos lejos de las metas con el Fondo Monetario Internacional. Y al mismo tiempo también esta incertidumbre de que solamente generás dólares colocando deuda, no genuinamente. No tenés un superávit en el ingreso de dólares versus los dólares que se te van. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, algunos analistas hablan de que Argentina pediría una exención al Fondo Monetario para no tener que cumplir necesariamente estas metas, bajo la premisa de que no necesita en este momento el gobierno reservas para pagar sus vencimientos. Y otros apuntan a que cumplir las metas con el fondo todavía es posible, todavía el gobierno tiene las posibilidades de conseguir esas reservas. Bajo mi punto de vista, o va a haber una prórroga o va a haber una exención. Veo muy difícil que se pueda cumplir con la meta de reservas en el plazo que queda, pero bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Globant despidió a 1.000 empleados a nivel mundial. Esto no es ni más ni menos que el 3% del total de la plantilla de la empresa. Supuestamente esta decisión se toma en base a una reestructuración de la empresa, incluido el cierre de 2 oficinas en la Argentina y un giro estratégico hacia los servicios, atención, de inteligencia artificial. Están todos virando para ese lado, ¿eh? Vamos a ver quiénes quedan. Volvió a crecer en mayo un 2,6% la compra-venta de inmuebles en la ciudad autónoma de Buenos Aires y subió un 22% de forma interanual. Las escrituras con crédito hipotecario subieron un 822%. Obviamente no es que subieron un montón porque pasó algo extraordinario, sino es porque no había crédito hipotecario. Entonces, de no haber a haber, obviamente el número va a ser enorme. Es la diferencia entre tener crédito hipotecario y no tenerlo. Desde el Colegio de Escribanos festejan que el dólar se encuentre estable porque eso le permite a la gente, o lo ven como posible, pagar una cuota hipotecaria. O sea, aquellas personas que tienen un ingreso al tener el dólar estable y no haber mucha variación y que eso no impacte en términos inflacionarios, ven que parece que va a ser estable el valor de esa cuota y permite darle previsibilidad a aquellas personas que eligen optar por un crédito hipotecario para comprar su vivienda. El día miércoles tuvimos conferencia de Powell, del presidente de la Reserva Federal. No dijo nada nuevo, obviamente habló de lo que siempre habla y por eso los traigo a este video, que es que básicamente sigue existiendo un riesgo latente por la cuestión de los aranceles entre Estados Unidos y China, y es por eso que toman con pinzas el tema de bajar la tasa de interés. Si no hay resultados positivos en cuanto a los datos de inflación, no van a tomar decisiones prematuras. Lo de siempre. Miren este dato. Yo tengo mis serias dudas de estos datos, ustedes saben, pero lo vamos a traer. Yo les traigo este dato del INDEC. Dólares del colchón, o sea, los dólares que tiene la gente atesorados en la casa, en una caja de seguridad o en USDT, en una hardware wallet. Al cierre del primer trimestre de 2025 se sumaron 245.687 millones de dólares según el INDEC. Y miren el gráfico que les dejo en pantalla. Supuestamente bajaron muchísimo los dólares en el colchón. Esto se debe lógicamente a el blanqueo. Fíjense
fíjense que baja de 256 mil millones a 244 mil millones. Ahí tenés, ¿cuánto? 12 mil millones de dólares que supuestamente estaban debajo del colchón, que entraron en el blanqueo, fíjense, mediados, fines de 2024. Y ahora está empezando a repuntar levemente. Supuestamente hay 245 mil millones de dólares en el colchón. ¿Cuánto costo de oportunidad hay ahí metido? ¿Cuánta pérdida de poder adquisitivo hay si realmente está toda esta guita bajo el colchón de los argentinos? Mundo cripto. Ledger, la empresa que fabrica las famosas hardware wallets, le dice adiós a la Ledger Nano S, una de las wallets más conocidas y más vendidas de los últimos años. Va a dejar de darle soporte y actualizaciones. La empresa aconseja a los usuarios que actualicen a un modelo más nuevo, diciendo que podría quedar obsoleto este dispositivo con el tiempo. Yo nunca fui muy fanático de Ledger, de la empresa. Siempre me gustó mucho más Trezor por una cuestión de que Ledger es de código cerrado y Trezor es de código abierto, entonces vos podés ver abiertamente cómo está hecho el software de la hardware wallet. Pero bueno, aquellos que tengan la Ledger Nano S, les comparto esta noticia porque me parece algo importante. Y recuerden que si quieren comprar su hardware wallet para cuidar sus criptomonedas, tienen el link en la descripción de Tienda Cripto, que es mi tienda donde vendemos las hardware wallets, donde las pueden comprar tranquilos, que nadie les va a hackear ni les van a adulterar sus palabras clave. Chivito, salió, gratarola. Mercado Libre, la única empresa de América Latina en el ranking de las 100 empresas más influyentes del mundo. Esto según la revista The Time, alcanzó una serie de hitos gracias al rápido crecimiento en sus ventas y beneficios. Lo resumieron de esta manera y la sumaron a una categoría llamada Titanes. Tremendo. Mercado Libre, siempre acá. Como empresa, me parece increíble. Y aparte, los que tenemos sus acciones estamos muy contentos. Los salarios le ganaron a la inflación de abril por el incremento de los salarios no registrados. Este índice, que lo calcula el INDEC, el índice de aumento de los salarios, subió un 3,4% mensual, mientras que el IPC aumentó un 2,8% mensual. Fíjense, este gráfico del INDEC, podemos ver el total de índice de salarios 3,4%, el sector privado registrado 2,5%, sector público 2,3%, pero fíjense el aumento del sector privado no registrado 7,7%, nos queda un promedio de 3,4%, muy por encima de lo que teníamos de inflación del 2,8%. La ANSES oficializó el aumento de las jubilaciones. Escuchen cuánto es la mínima de un jubilado en Argentina. Me da vergüenza hasta dar esta noticia. La ANSES oficializó un aumento del 1,5% para las jubilaciones y pensiones. Desde julio, la jubilación mínima va a ser de 309.294 pesos. Y estoy buscando la calculadora. Vamos a redondear en 310.000 pesos. La jubilación mínima es de $258. Sistema jubilatorio, muchachos, está roto. Y probablemente, yo tengo 25 años, me considero una persona relativamente joven, me faltan 40 años para jubilarme. Y es muy triste pensar que muy probablemente yo ni siquiera cobre mi jubilación o tengamos un sistema jubilatorio muy diferente al que conocemos hoy en día. Porque básicamente no funciona. ¿Quién puede vivir con $250? O si quieren, con 300.000 pesos. 300.000 pesos, no sé, es un tercio de lo que yo pago de alquiler. Y vivo en Lanús, muchachos, no vivo en Puerto Madero. Y esto con el tiempo, por cómo viene la mano, se va poniendo cada vez peor. Es por eso que yo siempre les insisto, yo sé que soy pesado, aprendan a ahorrar, a invertir, ármense ustedes su propia jubilación y no dependan del gobierno de turno, porque lamentablemente 300.000 pesos, muchachos, eso es lo que hoy cobra un jubilado. Es realmente muy triste. Cierre de riesgo país, vamos a tratar de levantar un poco esta situación porque me pone del orto. Cierre del riesgo país, 685 puntos para el riesgo país, baja esta semana, rompe la zona de los 700, ya lo había roto, volvió a ponerse por arriba de los 700. El gobierno le cuesta bajar el riesgo país y es algo súper necesario para poder volver a salir a los mercados del mundo, poder refinanciar la deuda y no tener que pagar sus vencimientos con el saldo positivo de la balanza comercial, cosa que sería un delirio total. ¿A qué se debe que le está costando bajar el riesgo país? A lo que venimos hablando, a lo que le cuesta al gobierno conseguir reservas genuinas, lo que le cuesta al gobierno conseguir reservas, que esas reservas no provengan de colocación de deuda. Bajo mi punto de vista, ese es el factor más importante. Por último, ¿qué tenemos la próxima semana? Semana que viene tenemos el martes declaraciones de Powell, presidente de la Reserva Federal, como siempre eso va a traer volatilidad al mercado. Tenemos datos del mercado laboral, encuestas Scholz y también tenemos datos de PMI, tanto manufacturero como manufacturero del ISM. Por otra parte, el jueves recuerden que vamos a tener rueda parcial, vamos a tener rueda hasta la 1 de la tarde, por festividad, por el primer grito de independencia, el día de la independencia de los Estados Unidos. Y ese mismo día vamos a tener datos muy importantes. Pues vamos a tener el dato de PMI de servicios, que es el dato más importante con respecto a la economía de los Estados Unidos, para ver cómo se está moviendo básicamente. Tasa de desempleo, dato del mercado laboral súper importante y nuevas peticiones subsidio por desempleo. O sea, tenemos dato del mercado laboral, dato de economía y el viernes nos pegamos un descanso. Feriado en los Estados Unidos, no va a haber mercado en el país del norte. Tengan cuidado los que operan acá en Argentina porque no va a haber apertura en Estados Unidos, por ende no vamos a tener precios de
referencia. Va a haber mucha volatilidad, así que, como siempre, aconsejo tratar de evitar operar feriados en Estados Unidos, sobre todo si operamos activos de allá. Habiendo visto todo esto, vamos a pasar ahora sí, como siempre, a la parte que todos ustedes están esperando, al análisis técnico. Bien, acá estamos en la pantalla y como siempre vamos a arrancar por el S&P 500, que para mi sorpresa, después de 2 semanas a la baja, batacazo. Y principalmente todo esto tiene que ver, no solamente como hablamos al principio, con el tuit de Trump, sino también con el empuje de las empresas de inteligencia vinculadas a la inteligencia artificial, que también las vamos a analizar juntos, y también a lo que el mercado espera acerca de la política monetaria de la Reserva Federal, que también la vamos a ir a ver en el FedWatch Tool como todas las semanas. Pero antes, como siempre, vamos a ver el gráfico del S&P. Y como podemos ver, cerramos el día viernes con el S&P 500, el índice más importante del mundo, en nuevo máximo histórico. Terminó bajando un poquito más al final de la rueda, un poquito, terminó cerrando un martillo en gráfico de 4 horas, y el máximo histórico está en los 616 puntos para el S&P 500. Una locura total que estemos en máximo histórico con todo lo que está pasando, con toda la incertidumbre que hay, pero evidentemente el mercado se adelanta y ve con buenos ojos el futuro de la economía de los Estados Unidos, o al menos eso nos expresa en los gráficos. Respecto a los indicadores, tuvimos la pequeña corrección dada la divergencia en el Oracle Oscillator que tenemos por acá, y vemos claramente a un DI positivo rebotando al alza justo cuando chocaba con el DI negativo y parecía que iba a haber un cruce, un cambio de tendencia. Nuevamente sale al alza, el ADX ya recuperando fuerza, y parece que aquí nada ha pasado y se vienen nuevos máximos históricos para los mercados norteamericanos. Tremenda la vela de esta semana, y no se queda atrás el Nasdaq, que también marcó un nuevo máximo histórico en la zona de los 22.600 Algo muy similar, DI positivo saliendo al alza con respecto al DI negativo, y si lo vemos en un gráfico diario lo vamos a ver muchísimo más claro. Fíjense lo mismo que veníamos viendo con el S&P 500. Otro que tuvo una gran semana fue el Dow Jones, que no logra hacer nuevo máximo histórico porque, como venimos analizando en los últimos análisis semanales, es el que viene como más atrasado, si así lo queremos llamar. Fíjense que por el lado de los indicadores, el DI positivo no supera al DI negativo. Voy a activar el Oracle para que podamos ver la media móvil exponencial de 20. Claramente el precio por encima de la media móvil del promedio de 20. Y fíjense como todavía no tenemos un cruce del DI positivo por encima del DI negativo en el DMI, que es el indicador que yo utilizo de compra y venta. Sí marcó una compra el Oracle Numeris, la marcó en una zona muy importante, muy interesante, que fue en la vela que tuvimos por acá, así que fue una gran señal de compra, y empezamos a ver una remontada en el Oracle Oscillator, el indicador que yo utilizo para poder ver el movimiento de ondas y el momentum de un activo en un determinado periodo de tiempo. Gran semana para los índices norteamericanos, nuevamente máximos históricos, veremos cómo siguen las próximas semanas. Como les decía, bajo mi punto de vista, uno de los catalizadores más importantes fue la expectativa del mercado con respecto a la política monetaria, que si bien, como podemos ver en este gráfico, la próxima reunión, que es el día 30 de julio del año 2025, o sea que la vamos a tener aproximadamente dentro de un mes, la probabilidad más alta según el mercado es que se mantenga la tasa de interés en 4.25, 4.50, en un 81% de probabilidad. Lo que sí cambió y generó mucha expectativa es lo que el mercado está esperando para la otra reunión, que va a ser el 17 de septiembre, pocos días después, 17 de septiembre. Reunión en la cual el mercado está descontando en un 74,8% una probabilidad de que la tasa de interés se baje un cuarto de punto a 400, 425. Y fíjense lo que les decía al principio de este análisis semanal, que ya para diciembre de 2025 el mercado espera casi con un 50% de probabilidad una segunda baja de tasa de interés a 3.50, 3.75. 2 bajas de un cuarto de punto. Esto es algo obviamente muy optimista para el mercado de la renta variable y hace que, lógicamente, haya más fuerza compradora en los mercados y, lógicamente, lo hemos representado en los índices. Por otro lado, lo que les decía de las empresas vinculadas al sector de la inteligencia artificial, miren lo que fue la semana de AMD. Tremenda la suba, AMD en $143,81. La verdad es que es una empresa que viene subiendo muchísimo, es una empresa que tenemos en nuestro portafolio de jubilación y sé que muchos de ustedes tienen también y que están disfrutando de las ganancias al igual que yo, así que estamos muy contentos y en el próximo video de jubilación vamos a hablar de ella. Otra de las empresas beneficiadas de esta narrativa obviamente es Nvidia, que nuevamente vuelve al terreno alcista y esta semana marca un nuevo máximo histórico en $157,75. Para cerrar, otra de las empresas que se beneficia de esta narrativa, Microsoft, casi en $500, de hecho marca nuevo máximo histórico en $500 y por una cuestión lógica de resistencia de número redondo y de resistencia psicológica marca una pequeña caída a la zona de los 495, seguramente sea una zona de resistencia difícil para romper para Microsoft, pero también una gran semana después de un rally brutal que viene teniendo en los últimos 2-3 meses esta empresa. Respecto al resto de los índices del mundo, tuvimos una semana positiva para el mercado chino, semana con vela envolvente respecto a la semana anterior, no fue la gran cosa, pero semana positiva
positiva por acá. Nuevo máximo con respecto al máximo anterior de ARK, que ustedes saben que es este índice de empresas de más de riesgo vinculadas a la tecnología, pero que tienen más riesgo. Ojo con este gráfico, por acá se los dejo para aquellos que les gusta el riesgo o empresas tecnológicas con más riesgo. ¿Y cómo impactó todo esto en Argentina? Bueno, acá tenemos el gráfico. En Argentina seguimos empantanados. La semana pasada publicamos en el análisis semanal, el título del video era algo así como Argentina no arranca o Argentina está empantanada. Bueno, seguimos en el mismo pantano, no conseguimos reserva, muchachos. Nos cuesta un Perú. Todo bien con el superávit comercial, financiero, la inflación no para de bajar, 1,5%. ¿Dónde está la billulla, la tarasca? Bueno, el mercado responde de esta manera. Hay incertidumbre. ¿Qué es lo importante bajo mi punto de vista? Que esto también lo habíamos hablado en el análisis semanal anterior. El mercado está reconociendo como soporte... Me cago que lo puse en negro. El mercado está reconociendo como soporte la zona de los $1.650 para el Merval, que es una zona de soporte muy importante, que en el caso de quebrarlo se rompería algo muy importante como una tendencia alcista de mediano plazo, iniciada en finales de 2023, principio del gobierno de Javier Milei. Fíjense que desde ese entonces todos los mínimos fueron ascendentes, ningún mínimo fue menor que el anterior. Si esto fuese a ocurrir, romperíamos una estructura muy importante y podríamos ver al Merval en la zona de los $1.400, lo que hablábamos en el último análisis semanal. Por suerte esta semana, que también lo hablamos en el último análisis semanal, les venía diciendo que probablemente el Merval alcance la zona de soporte en los 1650. Bueno, esta semana lo alcanzó, tuvo una baja hasta esta zona y por suerte en gráfico semanal podemos ver que la vela está generando un rechazo contra ese nivel de soporte. ¿Qué significa esto? Que parece haber demanda, más demanda que oferta al menos en esta zona de precios. Les repito, esto es algo súper importante y les recomiendo monitorear esto porque si vemos un patrón de reversal tranquilamente podemos estar frente a un rebote del Merval, pero si rompemos este nivel de soporte, lo más probable es que la caída se acelere hasta la zona de soportes en $1.400. Vamos a seguirlo de cerca como siempre, los voy a mantener informados a través de mi perfil de Instagram, que les repito que está abajo en la descripción, vayan a seguirme que es gratis como todos los perfiles de Instagram, y también a través de mi canal de WhatsApp, que también es gratis y también lo tienen abajo en la descripción. Otro que se acomodó bastante y ayudó al crecimiento y a la suba de los mercados fue el precio del petróleo, que se terminó acomodando esta semana y sobre todo el lunes marcó una baja muy importante. Fíjense que el lunes fue el día que tuvimos la vela esta acá, desde los $80 hasta los 69, $70 en solamente un día. Es lo que todos estamos viendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que parece que se viene la Tercera Guerra Mundial y el petróleo estaba bajando un 12%? Bueno, el mercado se anticipa, como siempre. Ahora, ¿qué pasa en el mercado de Bitcoin y las criptomonedas? Ustedes se acordarán bien lo que hablamos en el último análisis semanal. Ustedes se acuerdan. Bitcoin estaba en una zona de soporte muy pero muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos trazado nuestra extensión de Fibonacci y habíamos visto que el gráfico de Bitcoin nos mostraba que en la zona de $99.000 teníamos un soporte muy importante por el 100% de la extensión de Fibonacci? En ese precio es donde Bitcoin deja de caer y también habíamos trazado este canal paralelo, que era un canal por simetría que nosotros habíamos proyectado, dado que si nosotros trazábamos una línea de tendencia marcada por estos dos máximos y la proyectábamos hacia este mínimo, nos daba que el precio podría llegar a bajar a esta zona. Dicho y hecho, el precio llega hasta este punto y a partir de acá empieza una suba muy fuerte, lógicamente impulsada por todas las mismas noticias que hablábamos con el mercado stock market o tradicional si quieren. Por el tuit de Trump, sobre todo por el tuit de Trump, por el aparente acuerdo con China por el tema de los aranceles, por la política monetaria de la Reserva Federal, o sea, bla bla. ¿Qué es lo próximo que yo espero? Si bien estamos viendo, o por lo menos yo lo estuve debatiendo con mis amigos traders, yo creo que hay una resistencia muy importante en esta zona que tenemos por acá. Resistencia marcada por zona de máximos anteriores. Yo creo que tranquilamente el precio de Bitcoin va a ir nuevamente a visitar el techo de este canal. Canal y resistencia que está en la zona de los $109.000. Yo creo que vamos a ir hasta esta zona. Y a partir de acá hay que ver qué patrón deja el precio. Porque si a partir de acá empezamos a caer, tranquilamente nos podemos ir hasta el piso de este canal en los $94.000. Y en el caso de que no, hay que esperar una confirmación de throwback para ver si el precio logra penetrar al alza. ¿Qué es lo que yo espero para los próximos días? Que el precio se acerque a esta resistencia. Entre esta media móvil y la resistencia que tenemos por acá, va a estar determinado el movimiento de Bitcoin de los próximos días. Yo creo que se va a acercar hasta la zona de resistencia y a partir de ahí tenemos que ver qué patrón nos deja para ver qué decisiones tomamos en cuanto a el movimiento, el próximo movimiento del mercado de las criptomonedas. Por el lado del resto de criptos, movimientos similares. Ethereum nuevamente se mete dentro de este canal paralelo que veníamos analizando en el último análisis semanal. Buen rebote de BNB, buen rebote de Solana en general. Todas las criptomonedas alternativas en mayor o menor medida acompañaron este rebote de Bitcoin. ¿Cómo estamos con respecto a las dominancias? Algo que analizamos todas las semanas. Semana positiva para la dominancia de Bitcoin, 65,72%. Semana positiva también para Ethereum, nuevamente con su dominancia por arriba del 9%. Y la más golpeada, como siempre, lamentablemente,
las criptomonedas alternativas. Esta ñ cada vez se transforma más en un no, la verdad, y siéndoles muy sinceros, tengo mis serias dudas de que tengamos un mercado alcista de las altcoins. Cada vez estoy más pesimista con esta idea, pero bueno, nada, no hay que perder la esperanza. Tengo todavía varias altcoins. Seguramente si me lo piden en los comentarios hago un video hablando de qué es lo que yo estoy haciendo con mi portafolio cripto en este momento, porque bueno, estoy tomando decisiones importantes, porque quiero aprovechar los beneficios y la suba que tuvieron las criptomonedas en este último año, año y medio, si quieren. Así que nada, si veo mucho en los comentarios, podemos hablar un poco acerca de mi portafolio cripto, que sé que probablemente les interese. Ya les hablé acerca de mi punto de vista para los próximos días con el precio de Bitcoin. Me gustaría conocer la opinión de ustedes abajo en los comentarios. Veremos si llega al techo de este canal bajista y espero que lo pueda penetrar al alza y nuevamente alcanzar nuevos máximos históricos, que creo que es lo que todos estamos esperando. Espero sus fotos en Instagram tomando mate, viendo este análisis semanal, este cierre de análisis semanal si ustedes quieren. Gracias por ver el video hasta el final. Suscríbanse si aún no lo hicieron, que me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.